todas las maravillosas personas que me acompañan en Oración y Verbo. Te invito a disfrutar de un recorrido profundo por Génesis, descubriendo los mensajes positivos que hoy aún nos guían, nos inspiran y nos enseñan a vivir en armonía con Dios y con los demás. Desde el principio de los tiempos, Dios ha estado presente en la historia de la humanidad. Y en Génesis, el primer libro de la Biblia, nos muestra cómo todo comenzó. La creación del mundo, la formación del hombre y la mujer, la vida en el Edén, la caída, las primeras generaciones y los patriarcas que marcaron el destino de la humanidad. En cada historia de Génesis hay un mensaje oculto de lecciones de fe, de amor, de obediencia y esperanza que siguen hablándonos hoy. Reflexionemos juntos en cada mensaje positivo para ti. 1. La creación, Génesis 1 al 2. En el principio, cuando todo era silencio y vacío, la voz de Dios se alzó sobre las aguas y dijo: hágase la luz. Y la luz fue. Ese fue el primer amanecer, el inicio del tiempo, el despertar del universo. La oscuridad cedió ante la claridad, y el caos encontró orden bajo el poder creador del Creador. Dios separó el cielo de la tierra, las aguas de los mares, la noche del día, y con cada acto de creación declaró que todo era bueno. La tierra se cubrió de verde, los árboles dieron fruto, los ríos comenzaron a cantar su curso, y el sol, la luna y las estrellas fueron colocados para marcar las estaciones, los días y los años. Cada detalle, desde la brisa que toca el rostro hasta el rugido de los mares, es una expresión de su amor y sabiduría. Luego, Dios formó al hombre del polvo y sopló en su nariz aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente, portador de su imagen y semejanza. En ese soplo divino nacieron la conciencia, la libertad y la capacidad de amar. Y al ver que no era bueno que el hombre estuviera solo, Dios creó a la mujer, no de la tierra, sino del costado del hombre, para mostrar que ambos estaban llamados a vivir en comunión, igualdad y amor. El jardín del Edén fue el reflejo perfecto de la armonía divina, pureza, belleza y paz. Dios les confió la creación, diciéndoles: sean fecundos, llenen la tierra y domínenla. No como dueños absolutos, sino como administradores sabios de su obra. Todo lo que veían era un regalo, un espacio donde podían caminar con Dios sin temor, sin vergüenza, sin separación. Pero la libertad, ese don tan sagrado, también trajo el riesgo del error. La serpiente, astuta y seductora, sembró la duda en el corazón de la mujer, y el hombre eligió desobedecer. El fruto prohibido no era solo una fruta, era el deseo de independencia, la tentación de vivir sin Dios. Y así entró el pecado al mundo, y con él, la vergüenza, la culpa y la distancia entre el Creador y su criatura. Dios no los destruyó. Los buscó. ¿Dónde estás?, preguntó con voz de amor y tristeza. Esa pregunta sigue resonando en cada uno de nosotros cuando nos alejamos de Él. Aún en el castigo, hubo misericordia, los vistió, los protegió y les prometió una redención futura. El Edén se cerró, pero el camino de regreso comenzó en ese mismo momento. Luego vino la historia de Caín y Abel, hijos de Adán y Eva. Abel ofreció lo mejor de su rebaño, Caín, lo que tenía a mano. Dios miró con agrado el corazón sincero de Abel, pero no el de su hermano. La envidia se encendió como fuego, y Caín, dominado por la ira, cometió el primer asesinato. El suelo que había recibido la sangre de Abel se convirtió en testigo del dolor humano. Y, sin embargo, Dios no abandonó a Caín. Lo marcó, no para destruirlo, sino para protegerlo, enseñándonos que incluso en medio del pecado más grave, su justicia no anula su misericordia. El mensaje es profundo, la vida es sagrada, el amor es más fuerte que la venganza,
y el perdón siempre tiene la última palabra. Dios, nuestro Creador, es justo, pero sobre todo, lleno de compasión. La caída de Adán y Eva, la tristeza de Caín, y la pérdida del Edén no son el final, sino el comienzo del gran relato de la redención. Antes de toda forma, belleza, incluso de la vida, había oscuridad. El vacío era profundo, el silencio absoluto, y nada parecía tener sentido. Y sin embargo, en medio de esa nada, la voz de Dios se escuchó para que se hiciera la luz. Así también en ti puede nacer una nueva luz. Cuando tus días se llenan de sombra o confusión, Dios puede pronunciar su palabra sobre tu alma y crear nuevamente. Dios no solo creó el universo, creó el sentido del orden. Cada separación que hizo, la luz de la oscuridad, el cielo del mar, la tierra del agua, fue una forma de enseñarnos que la armonía se alcanza paso a paso. Así también en nuestra vida, Dios trabaja poco a poco, día tras día, separando en nosotros lo que confunde, ordenando lo que estaba roto, trayendo claridad donde antes había duda. Si alguna vez te has sentido inútil, sin rumbo, sin brillo, mira al cielo estrellado y recuerda, esas luces fueron colocadas por la misma mano que te dio vida. Cada amanecer es un nuevo Génesis. El Edén representa ese espacio interior donde todo está en equilibrio, el alma, la mente y el espíritu unidos a Dios. Pero cuando nos alejamos, cuando damos oído a las voces del engaño, perdemos esa paz. Siempre hay un momento antes del error donde podemos elegir el bien. La historia nos enseña que la fe verdadera se demuestra en el corazón, no en la apariencia. Dios no mira tanto lo que das, sino el amor con el que lo das. Eso nos revela una verdad profunda. La justicia de Dios no busca destruir, sino restaurar. Él no quiere nuestra condena, sino nuestra conversión. No hay distancia que el amor de Dios no pueda cruzar. Recuerda también que Dios descansó el séptimo día. No porque se cansara, sino para enseñarnos que el descanso también es sagrado. Porque Dios nunca deja de buscarte. Vuelve a soplar vida sobre ti, como al principio, y dice: vive, brilla, sé luz. 2. El diluvio y la nueva oportunidad, Génesis 6 al 10. La humanidad, creada para reflejar la bondad de Dios, se había desviado del propósito divino. La tierra, una vez llena de vida y armonía, ahora se hallaba contaminada por la violencia, la injusticia y la corrupción del corazón humano. Dios, mirando desde lo alto, vio la oscuridad que se extendía como un velo sobre el mundo, y su corazón se entristeció. Sin embargo, en medio de tanta maldad, brillaba una pequeña luz. Noé, un hombre justo, íntegro en su generación. Mientras todos seguían su propio camino, él caminaba con Dios. Y fue esa relación, íntima y silenciosa, la que lo hizo diferente. Un día, Dios le habló. Le reveló un plan que parecía imposible y le dijo: construye un arca. Noé no entendía completamente, pero obedeció. Su fe se manifestó no en palabras, sino en acción. Mientras los demás se burlaban, él trabajaba. Mientras otros construían ciudades para su gloria, él construía un refugio para la salvación. Durante años, martilló madera y esperanza. Cada golpe de su herramienta era una oración. Cada tablón, un testimonio de su confianza en las promesas de Dios. Cuando el día llegó, las puertas del arca se cerraron, y las primeras gotas comenzaron a caer. Primero fueron suaves, luego intensas, y pronto los cielos se abrieron por completo. El diluvio cubrió montañas, valles y caminos. Todo lo que respiraba sobre la tierra pereció, excepto aquellos que estaban dentro del arca.
Durante 40 días y 40 noches, la lluvia no cesó. El sonido del agua se mezclaba con el silencio del alma. Pero dentro del arca, Dios estaba presente. Afuera, el mundo se deshacía, adentro, nacía una nueva oportunidad. Cuando las aguas finalmente comenzaron a descender, Noé abrió una pequeña ventana. Envió primero un cuervo, luego una paloma. Y cuando la paloma regresó con una rama de olivo, el corazón de Noé se llenó de esperanza. Era la señal de que la tierra volvía a respirar. Días después, el arca reposó sobre el monte Ararat. El suelo aún húmedo parecía un lienzo nuevo, listo para que Dios pintara nuevamente la historia humana. Noé, al salir, no construyó primero una casa, ni un muro, ni una ciudad. Construyó un altar. Y allí, en medio de la tierra renovada, adoró. Dios, conmovido por su fidelidad, estableció el siguiente pacto eterno. Jamás volveré a destruir la tierra con agua. Y en el cielo apareció el arco iris, como un puente entre el cielo y la tierra, como una promesa que aún hoy recordamos cada vez que las nubes se abren. Así es que el diluvio no fue solo una historia de destrucción, fue una historia de purificación y renacimiento. A veces, en nuestras propias vidas, Dios también permite diluvios. Momentos de caos, pérdidas, rupturas o silencios. No para castigarnos, sino para limpiar lo que nos contamina, para reiniciar lo que se ha desviado. Cuando las aguas suben y todo parece hundirse, recordemos el ejemplo de Noé. Noé no discutió con Dios, no pidió explicaciones, confió. Su fe no era ciega, era una fe que veía más allá de la tormenta. Porque cuando todo parece perderse, Dios está preparando algo nuevo. Cada gota que cae puede ser una lágrima, pero también una semilla. El agua que arrasa también puede hacer florecer. El ruido de la tormenta puede ser, en realidad, el preludio de un silencio lleno de paz. Dios no solo salvó a Noé y a su familia. Salvó la posibilidad de volver a empezar. Y ese mismo Dios te dice hoy: no temas a tus diluvios. Yo estoy en tu arca. Yo controlo las aguas. Hay momentos en la vida en los que sentimos que todo se desmorona. Relaciones que terminan, sueños que se deshacen, caminos que se cierran. Pero en medio del ruido, Dios sigue hablándote, suavemente, como al corazón de Noé. Construye. Espera. Confía. Quizás ahora no ves el arco iris, pero la promesa sigue viva. El sol volverá a salir, y cuando lo haga, verás los colores de su fidelidad brillar sobre tu cielo. Así es que después de cada diluvio, Dios siempre te mostrará un arco iris. A veces ese arco iris no es algo que ves, sino algo que sientes. La calma después del llanto, la paz después de la prueba, la fe que renace después de la duda. El diluvio representa el fin de lo viejo y el inicio de lo nuevo. Así como Noé salió del arca a un mundo purificado, tú también puedes salir de tus pruebas renovado, más sabio y más fuerte. Dios no te deja en medio del agua. Él te guía hacia la montaña, hacia un lugar firme donde puedas reconstruir tu vida. Y cuando llegues allí, levanta un altar, como Noé. No olvides agradecer. Porque si estás vivo después del diluvio, es porque Dios te ha salvado para algo mayor. Cuando el agua te cubra y creas que ya no puedes más, recuerda el arca, recuerda el pacto, recuerda la promesa. A veces Dios te sumerge para limpiarte, no para ahogarte. Te encierra para protegerte, no para aislarte. Y cuando todo pase, verás un cielo nuevo. Y sobre él, un arco iris que te recordará: estoy contigo,
siempre. Y aunque las nubes vuelvan, no temas. Porque el arco iris no desaparece, solo se oculta detrás de la fe. Tu tormenta no es el final, es la puerta hacia una nueva historia. Cada trueno es una palabra de Dios que te dice: todavía estoy aquí. El silencio después de la lluvia es sagrado. En ese silencio, el alma se purifica, la mente se calma y el corazón vuelve a creer. La vida no termina cuando las aguas suben, comienza cuando aprendes a flotar sobre ellas con los ojos puestos en el cielo. Noé no sabía a dónde lo llevarían las corrientes, pero sabía quién guiaba el rumbo. Y esa es la verdadera fe, avanzar sin mapa, pero con la certeza de que Dios va en el timón. A veces el arca puede ser un trabajo, una familia, una oración, o simplemente la fe que te sostiene cuando todo lo demás se desmorona. Dios no siempre calma la tormenta de inmediato. A veces te enseña a navegarla. Porque después del diluvio, siempre viene el amanecer. Y con cada amanecer, Dios vuelve a susurrarte al corazón: estoy contigo, siempre. 3. La Torre de Babel y la llamada de Abraham, Génesis 11 al 15. El mundo, aún joven, comenzaba a llenarse de voces y ambiciones. Los hombres, descendientes de Noé, se unieron con un mismo propósito. Hagamos una torre que llegue al cielo, y así seremos famosos sobre la tierra. Pero aquella unión no nacía del amor ni de la gratitud, sino del orgullo. Querían alcanzar el cielo con sus propias manos, sin mirar al Creador, olvidando que el verdadero ascenso no se construye con ladrillos, sino con fe. La Torre de Babel se levantó como símbolo del ego humano, como una montaña de vanidad que buscaba tocar el trono de Dios. El cielo observó en silencio, y entonces llegó la confusión. Los hombres comenzaron a hablar diferentes lenguas, ya no se entendían, ya no podían unirse en su soberbia. Así nació el caos donde antes había ambición. Cada palabra fue dividida, cada pensamiento dispersado, como recordatorio eterno de que la grandeza sin humildad termina desmoronándose. Y entre ese mundo confundido, lleno de ruinas y voces fragmentadas, Dios miró hacia el corazón de un hombre, Abraham. No era poderoso, ni famoso, ni dueño de tierras. Era un hombre sencillo, pero su fe brillaba en medio del polvo del desierto. A él Dios le habló, no desde una torre, sino desde el silencio del alma. Sal de tu tierra y de tu parentela, y ve al lugar que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, y bendeciré a los que te bendigan. Abraham escuchó. No pidió pruebas, no exigió caminos seguros. Solo creyó. Y con esa fe comenzó una nueva historia, la historia de la promesa, la historia de un pueblo que aprendería a caminar guiado por la voz invisible de su Dios. En Babel, los hombres quisieron subir al cielo. En Abraham, el cielo decidió descender al hombre. Ahí está la diferencia entre el orgullo y la fe. Uno construye torres que se derrumban, el otro levanta corazones que perduran. ¿Cuántas veces nosotros, también, hemos querido alcanzar el cielo con nuestras fuerzas, sin mirar al Creador? ¿Cuántas veces levantamos muros de ambición, torres de ego, estructuras de apariencias, y luego nos preguntamos por qué todo se desmorona? Babel no está tan lejos, vive en cada intento de querer ser más sin amar más. Vive en la prisa por ser reconocidos, en la necesidad de controlarlo todo, en ese vacío que busca llenar el alma con ladrillos de éxito y aplausos humanos. Pero cuando Dios entra, el corazón se convierte en una nueva tierra prometida. Ya no se trata de subir, sino de permitir que Él descienda. No de conquistar, sino de confiar.
Abraham comprendió algo que los constructores de Babel jamás entendieron: que el verdadero camino hacia el cielo no tiene peldaños, sino pasos de fe. Cada paso de Abraham fue una oración silenciosa, cada duda, una oportunidad para creer un poco más. Y aunque no vio el cumplimiento inmediato de todas las promesas, vivió cada día con la certeza de que Dios cumple, aunque se tarde, su bendición llega, aunque parezca imposible. Porque las promesas de Dios se cumplen en los que confían, no en los que se exaltan. Los hombres de Babel quisieron tocar el cielo con piedra, pero Abraham lo tocó con obediencia. Y esa es la lección eterna: quien se humilla, es levantado; quien confía, es bendecido; quien cree, camina aunque no vea. Porque los grandes sueños del hombre se derrumban, pero los pequeños pasos con Dios construyen eternidad. Y cuando el camino parezca incierto, cuando no entiendas la confusión que rodea tu vida, recuerda que no todo lo que se cae es pérdida. A veces, Dios derrumba lo que estorba, para que puedas oír su voz y comenzar un nuevo viaje. Así como Abraham, deja atrás lo conocido. Sal de tu tierra interior, abandona tus torres de orgullo, y camina hacia el horizonte de la fe. Deja atrás lo que te ata, lo que pesa, lo que te convence de que no puedes cambiar. Esa tierra interior no siempre es un lugar físico, a veces es un pensamiento, una herida, una costumbre, o un miedo que ya no tiene sentido. Dios te invita a salir, no porque lo que dejas atrás no haya tenido valor, sino porque lo que viene tiene un propósito mayor. Cada paso fuera de tu tierra interior es un acto de valentía. Allí, donde no hay certezas, empieza el milagro. Porque la fe no nace en la seguridad, sino en el vacío que se llena de esperanza. El milagro no ocurre en la abundancia de respuestas, sino en la confianza del que sigue creyendo cuando el camino se oscurece. Es cuando el suelo tiembla bajo tus pies que aprendes a volar con las alas del alma. Y aunque no veas el destino, cada paso que das abre una nueva posibilidad. Una puerta invisible que solo se abre a los que siguen caminando. Allí, donde todo parece incierto, la promesa se vuelve clara. La claridad no siempre llega con la luz, sino con la fe. No es el amanecer el que ilumina el alma, sino el corazón que decide creer en medio de la noche. Dios no te muestra el final desde el principio, porque su propósito no es solo que llegues, sino que crezcas mientras caminas. Cada duda que enfrentas purifica tu confianza. Cada tropiezo te enseña que el suelo del amor divino nunca se derrumba. Cuando decides soltar el control y entregar tu vida en manos de Dios, algo silencioso y poderoso comienza a moverse en tu interior. Las sombras que antes te asustaban se convierten en testigos de tu fe. Las lágrimas que antes dolían se transforman en semillas de esperanza. Y donde antes había un muro de confusión, nace un sendero de claridad. Caminar hacia el horizonte de la fe no es huir, es confiar. Es mirar el cielo y decir, no entiendo, pero sigo. Es permitir que la voz de Dios te guíe aun cuando todo lo externo parezca vacío. Y cuando mires atrás, descubrirás que los lugares de duda eran estaciones de aprendizaje. Y que cada paso incierto fue, en realidad, un paso hacia el cumplimiento de la promesa. Dios nunca deja sin dirección a quien decide creer. El horizonte de la fe no está lejos, está en el momento presente. En cada respiración donde eliges soltar y confiar. Porque la fe no es un destino, es una forma de caminar. 4. El pacto y las pruebas de fe. Génesis 16 al 20. En los días de la promesa, cuando la fe era más fuerte que la razón, Abraham y Sara vivieron la espera más larga de sus vidas. Dios les había prometido descendencia, pero los años pasaron como hojas que el viento arrastra, y la cuna permanecía vacía. Cada amanecer traía esperanza,
y cada anochecer traía preguntas. Sara, cansada de esperar, decidió ayudar a Dios. Tomó a su sierva Agar y se la entregó a Abraham. De esa unión nació Ismael, hijo de la impaciencia, fruto del intento humano por acelerar el tiempo divino. Pero Dios no se olvida de lo que promete. Él no se mueve por el reloj del hombre, sino por el latido exacto de su voluntad. A veces la fe se parece al silencio. A veces la promesa parece dormida, pero sigue viva en el corazón de Dios. Y cuando todo parece imposible, Él habla de nuevo. Dios se presentó ante Abraham, lo llamó por su nombre y selló con él un pacto eterno. Yo soy tu Dios todopoderoso, camina delante de mí y sé perfecto. Abraham cayó rostro en tierra. Allí, en el polvo del desierto, comprendió que la fe no es entender, sino obedecer. Dios le cambió el nombre, y con el nuevo nombre vino un nuevo propósito. De Abraham, que significaba Padre enaltecido, pasó a ser Abraham, Padre de multitudes. Y la promesa se renovó como un amanecer después de una noche sin fin. Sara también recibió un nuevo nombre, y con él, una nueva esperanza. Rió cuando oyó que daría a luz en su vejez, y esa risa, que parecía de incredulidad, se convirtió en el símbolo del gozo que solo Dios puede provocar cuando cumple lo imposible. El hijo se llamaría Isaac, el que hace reír. Porque la fe, cuando florece, siempre termina en alegría. Pero antes de la risa vino la prueba. Antes del gozo, la obediencia. Dios probó a Abraham y le pidió lo que más amaba, a su hijo, su promesa, su risa, su futuro. Llévalo al monte Moría, le dijo, y ofrécelo allí en sacrificio. El corazón de Abraham tembló, pero sus pies no vacilaron. Al amanecer, partió con su hijo, sin saber cómo, pero confiando en quién. Isaac cargaba la leña, Abraham llevaba el fuego y el cuchillo. Y mientras subían la montaña, el hijo preguntó: Padre, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham respondió con la serenidad de quien ha aprendido a confiar: Dios proveerá. Cada paso era una oración. Cada piedra del camino era testigo del silencio que pesa cuando se ama y se obedece al mismo tiempo. Y cuando llegó el momento final, cuando el cuchillo se alzó en el aire y el corazón se detuvo, una voz rompió el cielo. Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Ahora sé que temes a Dios. Entonces Abraham levantó la vista y vio un carnero enredado en un matorral. Lo tomó y lo ofreció en lugar de su hijo. Allí, en aquel monte, nació una verdad eterna: la fe no se mide por palabras, sino por renuncias. Cuando entregas lo que amas, sin reservas, Dios te devuelve mucho más de lo que imaginabas. El cielo se abrió sobre Abraham y una vez más Dios habló: Por cuanto has hecho esto, por no negarme a tu hijo, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y así, la promesa se encendió como una llama que ninguna duda podría apagar. Sara reía, Isaac crecía, y Abraham levantó altares en cada lugar donde Dios se le manifestaba. Cada altar era una memoria viva de la fidelidad divina. Cada piedra era un testimonio silencioso de la fe que no se rinde, incluso cuando no entiende. Porque la fe, en su esencia, no busca garantías, busca presencia. Y Abraham la encontró. En cada desierto, en cada noche sin estrellas, en cada silencio de Dios, él aprendió que la fe verdadera no pide explicaciones, sino dirección. A veces, Dios te pide que subas un monte. A veces, te pide que entregues aquello que amas. Y en ese instante, cuando el corazón tiembla y los ojos se nublan, Él te enseña que lo que parece pérdida es, en realidad, la puerta a una bendición más grande,
Abraham creyó, y su fe se convirtió en el mapa de todos los que buscan a Dios sin ver. Su historia no es solo antigua, es actual. Porque cada uno de nosotros tiene su propio monte Moría, su propio altar invisible, donde debe decidir si confía o se retira. Cuando tu alma se sienta desgarrada, cuando el sacrificio parezca demasiado grande, recuerda a Abraham. Recuerda que la obediencia no destruye, purifica. Que entregar no es perder, es abrir espacio para lo eterno. Y que la fe no es un salto al vacío, sino un salto hacia los brazos de Dios. Cada vez que dudes, escucha el eco de esas palabras en el viento del tiempo. Dios proveerá. Porque Él siempre lo hace. No cuando tú lo exiges, sino cuando tu corazón aprende a esperar. El pacto de Abraham no fue solo entre Dios y un hombre, sino entre Dios y todos los que, a través de la fe, deciden creer en lo invisible. Es el pacto de la confianza, el mismo que hoy se renueva cuando decides decirle sí a Dios, incluso sin entender el cómo ni el cuándo. Tal vez tú también estás en tu monte, con algo precioso en las manos, algo que temes perder. Y quizás, justo ahí, Dios te está mostrando que no quiere tu dolor, sino tu confianza. No busca lo que tienes, sino quién eres. Porque la verdadera fe no se demuestra con sacrificios materiales, sino con corazones dispuestos. Entonces entenderás que cada prueba tiene un propósito. Que las lágrimas también riegan la semilla de la promesa. Y que el fuego de la fe no destruye, purifica. Dios no olvida los pasos que das por amor. Él anota cada acto de obediencia, cada renuncia silenciosa, cada lágrima derramada por fe. Y en el momento preciso, cuando el sol parece más lejano, te susurra como a Abraham. Levanta la vista. Porque siempre habrá un carnero en el matorral. Siempre habrá una provisión escondida detrás de tu obediencia. Siempre habrá un arco iris después de tu tormenta, una promesa después del sacrificio. Y cuando todo haya pasado, descubrirás que nunca caminaste solo. Que en cada paso, en cada silencio, en cada espera, Dios caminaba contigo. 5. Isaac, Jacob y la lucha interna. Génesis 21 al 25. Isaac creció bajo la sombra luminosa de una promesa cumplida. Era el hijo de la risa, el milagro que llegó cuando todo parecía tarde, la prueba de que nada es imposible para Dios. Sara lo vio nacer entre lágrimas de alegría, y Abraham lo sostuvo en sus brazos sabiendo que aquel niño era la evidencia viviente de la fidelidad divina. El tiempo pasó, y con los años también llegó la despedida. Abraham murió en paz, rodeado del cumplimiento de todo lo que Dios le había prometido. Su vida fue un testimonio de fe y obediencia, un legado que no se mide por riquezas, sino por la confianza inquebrantable en la palabra del Señor. Isaac heredó no solo sus bienes, sino su pacto, su misión, su llamado a creer aun cuando el cielo parezca en silencio. Isaac también conoció el amor y la espera. Rebeca llegó a su vida no por casualidad, sino por providencia. Fue guiada por la oración del siervo fiel que pidió una señal en el pozo, y Dios respondió. Ese encuentro fue más que un matrimonio, fue la continuidad del plan divino, una promesa que seguía latiendo a través de generaciones. En el hogar de Isaac y Rebeca, sin embargo, la historia volvió a repetirse, la espera, la incertidumbre, la oración. Rebeca no podía tener hijos, y una vez más Dios escuchó la súplica del corazón humano. Le concedió concebir, pero la lucha comenzó incluso antes del nacimiento. 2 hijos peleaban dentro de su vientre, y Dios le reveló. 2 naciones hay en tu seno, y un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Así nacieron Esaú y Jacob. Esaú, el cazador, fuerte, impulsivo,
amante del campo y de lo inmediato. Jacob, tranquilo, pensativo, más cercano a la tienda y a las palabras que al arco y la flecha. Dos almas opuestas, dos naturalezas que representan la eterna batalla dentro del ser humano, lo espiritual contra lo terrenal, la fe contra el instinto, la eternidad contra el deseo del momento. Un día, Esaú volvió cansado del campo y encontró a Jacob cocinando un guiso rojo. El olor de lentejas se mezcló con el cansancio y el hambre. Esaú pidió de comer, y Jacob le pidió a cambio su primogenitura. Esaú, dominado por el hambre y la urgencia de la hora, respondió: ¿De qué me sirve la primogenitura si muero de hambre? Y la vendió. Así, el símbolo de la bendición eterna fue cambiado por un plato pasajero. Una elección aparentemente simple, pero profundamente espiritual. Esaú representa esa parte de nosotros que busca el placer inmediato, que cambia lo eterno por lo temporal, lo divino por lo cómodo. Jacob, en cambio, representa el deseo de lo alto, aunque a veces se equivoque en los medios. Ambos viven en nosotros, luchando cada día por dominar el corazón. El tiempo pasó, y la historia continuó su curso misterioso. Isaac, ya viejo y con la vista nublada, quiso bendecir a su hijo mayor. Rebeca, recordando la palabra que Dios había dicho, ayudó a Jacob a recibir la bendición. Fue un acto que mezcló fe y engaño, propósito divino y debilidad humana. Jacob recibió la bendición, pero tuvo que huir, porque Esaú ardía en ira. Y así comenzó la travesía de Jacob, no solo por los caminos del desierto, sino por el laberinto interior de su alma. El fugitivo llevaba en sus manos la bendición, pero en su corazón una mezcla de culpa, miedo y esperanza. Pero el momento más trascendente llegó una noche, cuando Jacob se encontró solo junto al río Jaboc. En la oscuridad, una figura misteriosa se le acercó, y comenzó una lucha que duró hasta el amanecer. No era un enemigo cualquiera, sino un mensajero celestial, una manifestación de Dios mismo. Jacob luchó con todas sus fuerzas, no para destruir, sino para sostenerse. Y cuando el hombre celestial le tocó la cadera, Jacob cayó herido, pero no soltó. Dijo con voz temblorosa pero firme: No te dejaré ir, hasta que me bendigas. Y Dios le preguntó: ¿Cuál es tu nombre? Jacob. Entonces él respondió: Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Jacob salió cojeando, pero bendecido. Su herida era su trofeo. Había aprendido que la bendición no se gana huyendo ni engañando, sino perseverando, luchando en la oscuridad hasta que amanece. A veces, Dios permite que luches no para derrotarte, sino para transformarte. La fe no siempre se manifiesta en victorias visibles, a veces se revela en las cicatrices que cuentan que no te rendiste. Jacob, el suplantador, se convirtió en Israel, el que vence con Dios. Dentro de ti también viven Esaú y Jacob. Esaú busca lo fácil, lo inmediato, lo que calma el hambre momentánea. Jacob busca lo eterno, aunque duela, aunque requiera esperar. Uno representa el deseo de sobrevivir, el otro, el anhelo de trascender. Cuando sientas cansancio, cuando el alma quiera rendirse, recuerda que la bendición no siempre llega cuando esperas, sino cuando resistes. Es un recordatorio de que fuiste tocado por lo divino. Porque los que se atreven a luchar con Dios, nunca vuelven a ser los mismos. 6. Jacob y su encuentro con Dios. Génesis 26 al 30. Jacob no nació como un hombre perfecto, sino como un hombre con deseos, temores y una profunda necesidad de ser bendecido. Desde el vientre ya luchaba, y su historia sería la de un hombre que se enfrenta a su propio reflejo,
a sus errores, a sus engaños, y al amor transformador de un Dios que nunca deja de guiar, incluso cuando el alma se desorienta. Isaac, su padre, bendice a Jacob creyendo que es Esaú, y desde ese instante su vida cambia. Aquel momento, marcado por el engaño, no fue solo una traición, sino el inicio de un largo viaje de purificación. Jacob tuvo que huir. El miedo lo impulsó al desierto, pero Dios, en su infinita misericordia, lo acompañó incluso en su huida. De noche, agotado, Jacob se recostó con una piedra por almohada. Allí, donde el silencio parecía eterno, el cielo se abrió y vio una escalera que tocaba la tierra y ascendía hasta el cielo. Ángeles subían y bajaban sobre ella, y en lo alto estaba Dios, quien le dijo: Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. No te dejaré hasta cumplir lo que te he prometido. Jacob despertó temblando. Miró el cielo y murmuró con voz quebrada: Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tomó aquella piedra, la ungió con aceite y la llamó Betel, que significa casa de Dios. Desde entonces, Jacob supo que no estaba solo. Había mentido, había huido, había caído, pero aún así, Dios lo buscaba. Esa es la esencia de la gracia. Dios no nos ama porque seamos perfectos, sino porque en medio de nuestras imperfecciones, Él ve el propósito que aún no alcanzamos a comprender. Pasaron los años. Jacob llegó a casa de Labán, su tío, donde conocería el amor, la decepción y la justicia divina. Allí vio por primera vez a Raquel, y su corazón se estremeció. Trabajó 7 años por ella, pero en la noche de bodas fue engañado. En vez de Raquel, le entregaron a Lea. El que antes había engañado, ahora era engañado. El que había tomado la bendición de otro, ahora aprendía lo que cuesta esperar la suya. Pero Jacob no se rindió. Amó, esperó, trabajó 7 años más, y Dios, viendo su esfuerzo, lo bendijo con una gran familia y con abundancia. Así es la vida del creyente. No siempre caminamos en línea recta. A veces tropezamos, a veces somos heridos por el mismo tipo de dolor que causamos, y solo entonces comprendemos lo que significa perdonar, lo que significa tener fe, lo que significa confiar. Cada oveja que Jacob cuidaba era un recordatorio del tiempo. Cada amanecer sobre los campos de Harán era un llamado silencioso. Permanece, Jacob. No temas. Yo sigo contigo. Dios no lo abandonó ni en su error ni en su debilidad. Al contrario, en esos años de servicio y trabajo, lo fue moldeando, puliendo, enseñándole que la verdadera bendición no se obtiene por astucia, sino por perseverancia y fe. Jacob descubrió que el propósito de Dios no siempre llega en los tiempos que uno desea, sino cuando el alma está lista para recibirlo. Cada lágrima que derramó por Raquel, cada injusticia que soportó de Labán, cada noche solitaria en el desierto, fue una herramienta divina que formó su carácter, lo acercó a su esencia y lo preparó para el día del encuentro con Dios. Porque hay momentos en la vida donde Dios te detiene para que aprendas a confiar. Te deja solo para que entiendas que nunca lo estuviste. Te permite ser engañado para enseñarte la verdad. Y te hace esperar, no para castigarte, sino para revelarte algo mucho más grande que tus planes. Jacob aprendió que el propósito de Dios no se detiene por los errores del pasado. Dios no cancela sus promesas por nuestras caídas. Más bien, las usa como parte del camino que nos transforma. Y es que hay en el alma del creyente un viaje que todos debemos hacer. El viaje desde el temor hasta la fe, desde el engaño hasta la verdad, desde la huida hasta el encuentro.
Jacob huyó del enojo de su hermano, pero terminó encontrándose con el amor de Dios. Huyó buscando sobrevivir, y halló su propósito eterno. Dios prosperó su trabajo, multiplicó sus ganados y bendijo su casa. Pero lo más valioso que Jacob ganó no fue la riqueza ni la descendencia, fue la certeza de que Dios estaba con él. Años después, cuando Jacob regrese a su tierra, cuando mire al cielo y recuerde la escalera en Betel, comprenderá que aquel sueño no fue solo una visión, sino una promesa viva. Que entre el cielo y la tierra siempre habrá un camino abierto para quien tiene fe. A veces el camino de tu vida no será el más corto ni el más justo. A veces sentirás que trabajas mucho y que los frutos tardan en llegar. Pero Dios, como hizo con Jacob, está formando tu corazón para algo más grande. Él no te abandona cuando te equivocas, te guía en medio de tu error para mostrarte su fidelidad. Él no se olvida de ti cuando parece que todos lo han hecho, te guarda en silencio para fortalecerte. Y cuando menos lo esperas, en medio del cansancio o de una noche sin rumbo, se te aparece en forma de sueño, de palabra, de promesa. Porque cuando Dios tiene un propósito contigo, ni los engaños, ni el tiempo, ni los desiertos podrán detenerlo. Así como Jacob vio una escalera que unía el cielo con la tierra, tú también tienes una conexión invisible con lo divino. Cada oración, cada lágrima, cada acto de fe, es un peldaño que te acerca a Dios. Y cuando pienses que estás solo, recuerda. Él está en ese lugar, aunque tú no lo sepas todavía. Tú también tienes tu Betel, tu lugar de encuentro, ese instante donde el alma se da cuenta de que nunca caminó sola. Puede ser una oración al amanecer, una lágrima en medio de la noche o una palabra que llega justo cuando más la necesitabas. Allí, en ese instante, Dios te recuerda que su presencia nunca se ha ido. No temas si el camino es largo ni si los días parecen iguales. El Dios de Jacob también es tu Dios. El que prometió no dejarte hasta cumplir su palabra, sigue contigo, hoy y siempre. 7. La reconciliación y la transformación, Génesis 31 al 35. Jacob ha vivido años lejos de su hogar. Atrás dejó los engaños, la huida, el miedo a su hermano Esaú. Han pasado noches de insomnio y días de trabajo bajo el sol. Su corazón ya no es el del joven astuto que manipulaba circunstancias, sino el del hombre que ha aprendido a confiar en la voz de Dios. El tiempo ha hecho su obra. Lo que un día fue huida, ahora se convierte en regreso. Jacob escucha nuevamente la voz del Eterno. Vuelve a la tierra de tus padres, y yo estaré contigo. Pero volver no siempre es fácil. Volver implica enfrentar lo que fuiste, mirar de frente el eco de tus decisiones, reconciliarte con lo que alguna vez quisiste olvidar. Sin embargo, Jacob obedece. Carga a su familia, su ganado, sus recuerdos, y emprende el viaje. Ese llamado no fue solo geográfico, sino espiritual. Volver a casa era volver al corazón. En su camino de regreso, Jacob se enfrentó no solo a su hermano Esaú, sino a sí mismo. En una noche de soledad junto al río Jaboc, luchó con Dios, y esa lucha representó el combate interior de todo ser humano con su pasado, su orgullo y su miedo. Jacob no soltó hasta recibir una bendición, y en ese momento su vida cambió para siempre. Dios le dio un nuevo nombre, Israel, el que lucha con Dios y vence. Desde entonces, Jacob ya no caminó igual. Llevaba una herida sagrada, una marca de encuentro. Esa herida simbolizaba que la bendición no siempre llega sin dolor, pero siempre deja propósito. Al día siguiente, Jacob se reencontró con Esaú. Lo temía, pero el perdón venció al rencor. En lugar de venganza, hubo lágrimas y un abrazo. En ese instante, el cielo sonrió.
Dos hermanos separados por el pasado se unieron bajo la mirada del Dios que reconcilia. Jacob levantó un altar, consciente de que algo profundo había cambiado. El hombre que antes engañaba, ahora era guiado por la fe. El fugitivo se convirtió en patriarca, del temeroso, en bendecido. Su nuevo nombre marcó el nacimiento de una historia mayor. La del pueblo que llevaría el nombre de Dios. Dios no solo cambia tu camino, cambia tu nombre. Te transforma desde adentro, hasta que tus heridas se vuelven testimonio y tus caídas, parte del propósito. Jacob nos enseña que los encuentros más profundos con Dios dejan cicatrices, pero también dejan paz. Que los regresos más difíciles son los que nos devuelven la bendición. Y que cuando eliges perdonar y confiar, el pasado deja de ser peso, y se convierte en promesa. 8. Los sueños de José y la providencia divina, Génesis 36 al 40. El relato de Génesis continúa su viaje a través del tiempo y de las almas. Abraham ya ha partido en paz, Isaac ha dejado su huella, y ahora la historia se posa sobre José, hijo de Jacob, amado con un amor especial, un amor que encenderá envidia, destino y redención. José es joven, puro de corazón, soñador. Su mirada brilla con esa luz que nace cuando el alma aún cree que el bien siempre triunfa. Pero a veces, los sueños provocan sombras en los que no entienden su origen. José, el hijo amado de Jacob, nació con un corazón lleno de sueños y una mirada que reflejaba inocencia y propósito. Desde joven, su vida parecía iluminada por la gracia de Dios. Pero los sueños que lo inspiraban, también encendieron la envidia de sus hermanos. Sus hermanos, al escuchar sus palabras, sintieron como el veneno del celo se infiltraba en sus corazones. ¿Quién se creía él para soñar tan alto? ¿Quién podía pensar que Dios lo había escogido sobre ellos? Soñó con estrellas y espigas que se inclinaban ante él, y esas visiones divinas, incomprendidas por los suyos, lo llevaron a la traición. Eran visiones celestiales, mensajes del cielo, promesas que aún no tenían forma, pero sí propósito. El amor que su padre le tenía se convirtió en motivo de odio. La envidia, ese fuego silencioso, comenzó a arder en secreto, hasta convertirse en plan. Un día, mientras José se acercaba con su túnica de colores, símbolo del amor de su padre, los hermanos decidieron silenciar su voz. Ahí viene el soñador, dijeron. Y con esas palabras, José fue arrojado a un pozo, vendido como esclavo y separado del hogar que tanto amaba. Pero aún en la oscuridad, Dios estaba con él. En el silencio del pozo, José aprendió que los sueños de Dios pasan primero por el fuego de la prueba. En Egipto, al servicio de Potifar, todo lo que José tocaba prosperaba. No tenía libertad, pero su fe lo hacía libre. Aun cuando fue falsamente acusado y encarcelado, su integridad permaneció intacta. En la prisión, donde muchos pierden la esperanza, José mantuvo la suya viva. Su don para interpretar sueños se convirtió en el hilo invisible que lo unía al destino que Dios había preparado. El tiempo pasó. Los hombres lo olvidaron, pero el cielo no. En el momento justo, el faraón soñó y nadie pudo entender su mensaje. Entonces José fue llamado. Lo sacan de la cárcel, lo visten, lo perfuman, lo llevan ante el trono. De esclavo, se levantó como sabio, de prisionero, se transformó en consejero real. Su voz reveló el misterio de los tiempos, años de abundancia, seguidos de hambre. Y por su sabiduría, Egipto se salvó. Así, el pozo se transformó en palacio, la traición en propósito, la herida en destino. Dios no se olvidó de José, solo estaba esperando el momento perfecto. El mensaje es profundo. Aunque la vida te lleve al pozo,
aunque la injusticia te robe lo que amas, si mantienes tu fe, el plan de Dios seguirá su curso. Porque el dolor que se ofrece con esperanza se convierte en semilla de salvación. José nos enseña que el sueño no muere cuando el mundo lo apaga, duerme, hasta que Dios lo despierta. Y cuando despierta, todo encaja, la traición, la espera, el silencio y la victoria. Porque la providencia divina nunca falla, solo actúa en su tiempo perfecto. 9. De esclavo a gobernador, Génesis 41 al 45. José fue llamado ante el faraón, con el polvo del encierro aún en su ropa, pero con la luz del cielo en los ojos. Habló con serenidad, sin miedo, sin soberbia. Y dijo: No soy yo quien interpreta los sueños. Es Dios quien da la respuesta de paz. Así, el joven esclavo reveló el mensaje del Altísimo: vendrían 7 años de abundancia y luego 7 años de hambre. Faraón, asombrado por su sabiduría, lo elevó sobre toda la tierra de Egipto. Le dio un anillo, vestiduras nuevas y autoridad sobre hombres libres. El esclavo se convirtió en gobernador. El olvidado fue recordado. El humillado fue exaltado. Durante los años de abundancia, José almacenó trigo como arena del mar. Y cuando llegó el hambre, Egipto tenía pan. Pero la historia no terminaba en los graneros, sino en el corazón. Desde tierras lejanas, sus hermanos, los mismos que lo habían vendido, llegaron buscando alimento. No lo reconocieron, pero él los vio, y su alma tembló. Aquel instante fue el encuentro entre el pasado y el propósito. José los pudo castigar, pero eligió perdonar. Los pudo señalar, pero eligió abrazar. Y en ese gesto, el cielo se inclinó sobre Egipto, porque un corazón que perdona brilla más que una corona de oro. Cuando finalmente se reveló, sus palabras fueron bálsamo y verdad. Yo soy José, vuestro hermano, al que vendisteis. Pero no fuisteis vosotros quienes me enviaron aquí, sino Dios, para preservar vida. ¿Qué poder tienen esas palabras, para preservar vida? El dolor que vivió, las lágrimas derramadas, la soledad de los años, todo había tenido sentido. El sufrimiento había sido el camino hacia el cumplimiento del propósito. Lo que los hombres hicieron por mal, Dios lo transformó en bien. Y así, el corazón de José, antes herido, se convirtió en fuente de vida para muchos. Él no solo alimentó cuerpos hambrientos, sino almas vacías. Porque quien ha conocido la cárcel del alma y el perdón verdadero, sabe que la libertad más grande no es salir de una prisión, sino liberar a quienes te hicieron daño. La historia de José nos enseña que el dolor no es el final, sino el molde del propósito. Que las lágrimas que derramas en silencio hoy pueden ser la lluvia que riega el milagro que mañana florecerá. A veces Dios permite que caigas, no para destruirte, sino para transformarte. Te lleva al pozo, al olvido, a la injusticia, no porque te haya abandonado, sino porque allí, en el lugar donde nadie te aplaude, Él te enseña a depender solo de su voz. 10. El reencuentro familiar y la bendición final, Génesis 46 al 50. El eco del destino se cumplía. Después de tantos caminos, lágrimas y silencios, la historia de José se enlazaba nuevamente con la de su familia. Jacob, anciano y cansado, se preparaba para un último viaje. El desierto se extendía ante él, pero en su corazón brillaba una esperanza: volver a ver al hijo que creía muerto. Y allí, en las tierras de Egipto, el anciano patriarca alzó su mirada. Y el hijo que había perdido apareció ante sus ojos. José corrió hacia él, y ambos se abrazaron largamente. No hubo palabras, porque cuando el alma reconoce a quien ama, el silencio se vuelve oración. José lloró en el cuello de su padre.
Jacob tembló de emoción. Y el tiempo, ese juez implacable, se detuvo un instante para contemplar el milagro del reencuentro. El hijo que había sido vendido se convirtió en Salvador. El padre que había llorado por años recibió consuelo. Y así, Dios, en su perfecta sincronía, cerró el círculo del dolor con un abrazo. Jacob y toda su descendencia habitaron en Egipto, y José, fiel hasta el final, proveyó alimento y cuidado. El patriarca bendijo a sus hijos uno a uno, no solo con palabras, sino con visiones proféticas del futuro. Cada nombre representaba una promesa. Cada bendición, una semilla. Cuando Jacob sintió que su hora se acercaba, pidió descansar junto a sus padres, en la tierra que Dios le había prometido. Y antes de partir, miró a José y le dijo: Dios que me ha sustentado toda mi vida hasta hoy, el ángel que me ha redimido de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Aquel fue su testamento espiritual. Reconocer que la vida no es lo que uno planea, sino lo que Dios sostiene con su misericordia. Tras la muerte de Jacob, los hermanos temieron nuevamente a José. Pensaron que ahora él buscaría venganza. Pero José, con una mirada serena y una voz que había aprendido a perdonar, les dijo: No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Y esas palabras resonaron como el resumen más puro de todo el Génesis. Dios transforma el mal en bien. José continuó viviendo con sabiduría y paz, viendo crecer a sus hijos, recordando las promesas. Cuando su hora llegó, dejó un legado de fe. Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra. Era un recordatorio de que las promesas divinas trascienden generaciones. El libro termina con esperanza, no con muerte. Porque incluso cuando los patriarcas descansan, las promesas siguen vivas. Viajando de corazón en corazón, de siglo en siglo. Hasta llegar a ti. Así concluye el Génesis, el principio de todo. Un viaje que comenzó con la creación del mundo y termina con la creación del alma humana. Dios formó la tierra, pero también formó corazones. Dios separó las aguas, pero también separó la luz de la oscuridad en nosotros. Desde Adán hasta José. La historia es un espejo del alma humana. La inocencia, la caída, el arrepentimiento, la fe, la prueba y la redención. Cada capítulo fue una semilla del propósito eterno. El Edén nos habló de comunión. El diluvio, de purificación. La Torre de Babel, del orgullo que confunde. Abraham, de la fe que camina sin mapa. Isaac y Jacob, de la herencia espiritual. José, del perdón que transforma la historia. Y en todo, una misma voz. Estoy contigo. Desde el primer aliento del hombre hasta las lágrimas del último patriarca, Dios no se apartó ni un solo instante. Aun cuando el hombre cayó, Dios preparó la promesa. Aun cuando el dolor llegó, Él convirtió la herida en camino. El Génesis no solo cuenta cómo comenzó el mundo, sino cómo comienza Dios en cada uno de nosotros. Porque cada día en que eliges creer, perdonar y esperar, vuelves a nacer en tu propio Génesis. El Génesis no termina, se renueva en ti. En tu historia, en tus pruebas, en tus luchas, cuando decides confiar aunque no veas el horizonte. Y así, el mensaje queda grabado en el alma. Dios es el principio y el propósito. Nada ocurre fuera de su amor. Todo lo que parece perdido, Él lo convierte en promesa. Todo lo que parece final, Él lo transforma en principio. Tu Génesis continúa. Y Dios sigue diciendo:
estoy contigo, siempre. El Génesis no es solo el principio de la Biblia, es el principio de todo propósito. Cada historia nos recuerda que Dios está en el origen, en el camino y en el destino. Aunque el ser humano falle, Dios permanece fiel, guiando cada paso con paciencia, amor y misericordia. Cada día puedes volver al Génesis de tu alma, volver a empezar, volver a creer, volver a caminar con Dios. Espero te haya gustado mucho el video. Si fue así, regálame un me gusta y suscríbete para que formes parte de este canal y no te pierdas el próximo video que tengo preparado para ti en Oración y Verbo. Gracias, y hasta el próximo video.